88.7, Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñukanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Bosques yo me interno a echar mis penas llorando, y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando. Y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando. Ay, ¿cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Alin Puncha y Alin Zuca, Alin Tuta, hermanos, en el horario que estés compartiendo, bienvenidos a una nueva edición de Ñukanchik Cancunapa, de nosotros para ustedes por Radio Chasqui Jujuy, el informativo diario de la Chasqui. Radio Chasqui Jujuy 88.7, y estamos compartiendo también esta mañana a través de YouTube y el Facebook, así que nos googlean, nos buscan ahí como Radio Chasqui 88.7. Y bueno, arrancamos esta mañana nuevamente con información. Voy a presentar al equipo que hoy está presente: Gustavo Ballesteros en la musicalización, Fernando González y Alejandro Mendoza conduciendo este espacio informativo. Muy buenos días, Alin Puncha y Fernando. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, Alin Puncha, y un viernes ya en esta edición de Ñukanchik Cancunapa, de nosotros para ustedes, en este día justamente, Día de la Dignidad de la Huipala. Así es, hoy estamos conmemorando una nueva fecha significativa para los pueblos y naciones, con este símbolo ancestral que es la huipala, y vamos a estar desarrollando lo que es justamente esta fecha y por qué celebramos, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un paréntesis y volvemos nuevamente con todas las noticias locales, nacionales e internacionales.
jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo creo que va matando indio hijo de puta y te vamos a desaparecer como a Maldonado. También nosotros cada día ahí se conmemora el día más doloroso. El gobernador en vez de mandar esto que estamos pidiendo, está mandando Volvemos nuevamente al aire, tenemos informaciones locales. 10 de la mañana, 13 minutos en este viernes, ¿no? Arrancamos el segundo viernes del mes, del penúltimo mes del 2022, viernes 11 de noviembre. Y bueno, arrancamos con una linda jornada, buena temperatura, ya no se ve mucho lo que es el humo en la ciudad. Y bueno, eso la verdad que nos reconforta un poco, no solamente por la cuestión de salud, sino también por la cuestión ecoambiental que vienen atravesando los territorios, ¿no? de acá, de Argentina. Así es, sí, justamente hablando en estos días con un contacto cercano a la localidad de Orán, en la vecina provincia de Salta, en este caso de San Bernardo, me decían que en realidad desde hace 2 meses que vienen padeciendo incendios, digamos, por toda esa zona. Pero, digamos, en este último tiempo es donde realmente los medios están informando un poco más acerca de esto, ¿no? Que parecía desde hace una semana esta parte que se había originado todo, y en realidad hace bastante que están sufriéndose. Y nada, esperemos que ya se termine de normalizar la situación, ¿no? Entre comillas esto. Bien, sabemos que esto todavía va a tardar, va a durar, porque sabemos que un incendio y sobre todo el impacto en el ambiente no es de un día para el otro, pero bueno, la idea es que se contenga, que vayamos evolucionando, si se puede decir, y que obviamente se encuentren los culpables, ¿no? Porque acá justamente estos incendios fueron intencionales.
Es lo que se dice del 99% de los incendios, ¿no? Sí. Y acá, como sucedió en el Parque Calilegua, como en diferentes zonas y en distintos meses e incluso años que han sucedido incendios, en realidad nunca se encontró el culpable. Sí. Bueno, ahora ya tenemos algunos antecedentes ahí de cómo sucedió este incendio. Sabemos cuál es la empresa que está involucrada, pero bueno, veamos qué acciones tomará la justicia, ¿no? Sí. Bien, vamos a arrancar con noticias y estamos hablando justamente de lo que hablábamos antes de ayer, justamente una noticia que por ahí no la quisimos hacer al aire porque no teníamos confirmado justamente lo que era esta noticia. Pues estamos hablando ahora de un nuevo gabinete, ¿no, Fernando? Así es, nos desayunamos en esta semana con cambios que son bastante importantes también dentro de lo que es el gabinete provincial y con varias caras que en realidad ya la conocemos hace mucho tiempo y que van cambiando de lugar y que han sido, además de ser muy conocidas, también muy cuestionadas, ¿no? Sí. En cuanto a sus distintos mandatos, en el caso, por ejemplo, de Alejandra Martínez, en el caso de la misma Natalia Sarapura, y acá tenemos un par también de nombres más que se suman a la lista. No sé si decir de cuestionados o a la lista de cambios. A la lista de cambios, sí, y con algún cuestionamiento también. Podríamos denominarlas entonces como gabinete nuevo, caras viejas. Claro, qué lindo. O caras conocidas. O caras para no conocidas, decir. mejor que Claro. haya, ¿no? Bueno, son jóvenes todavía algunos. Bueno. Hasta por ahí nomás, ¿no? Bueno, estamos hablando justamente de este nuevo gabinete que hay en la provincia. Justamente en el día de ayer el gobernador tomó juramento, ¿no?, a los nuevos funcionarios que formarían parte o que ya están formando parte de lo que es el gobierno. Bueno, como vos decías, ¿no?, cambian de lugar, pero ya formaban parte de lo que es el gobierno actual de la provincia. Y bueno, así que en el día de la mañana, ayer justamente, estuvieron haciendo el juramento los nuevos ministros que formarán parte del gabinete provincial. Y los ministros tendrán cambios, los ministerios que tendrán cambios, ¿sí?, son el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Producción y el Consejo de la Mujer. Además, se creará, y esto está bueno, ¿no?, porque la verdad que a nosotros nos llamó la atención porque se creó el ministerio, pero nosotros no tuvimos una consulta previa, libre. Estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Pueblos Indígenas. Ah, derechos humanos, en realidad, ¿no? Sí. Digamos, una, no sé si decir deuda pendiente, pero en realidad también una materia que y ha sido tan cuestionada a lo largo del mandato del gobernador Morales, a lo largo prácticamente de todo su mandato, ¿no? Sí. Tomando en cuenta denuncias de persecuciones políticas, denuncias de espionaje, denuncias de tantas irregularidades que han tenido, y ahora, digamos, ya prácticamente en el último año de su gestión empezamos a tener un ministerio de derechos humanos. Mire usted, ¿no? Y de pueblos indígenas, aunados en el mismo ministerio, claro. ¿sí? Sí, eso es lo que llama la atención, digamos, y con las personas que están encargadas de estos ministerios. Estamos hablando de Alejandra Martínez en el Ministerio de Desarrollo Humano, sí. Juan Carlos Abud Robles en el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Desarrollo económico, mira. Desarrollo económico. Sí, bueno, el amigo Carlos Abud, ¿no? Bueno, sí. ya conocido también. Conocido, militante también, ¿no? Y bueno, también ahí teníamos a Natalia Sarapura, que hoy va a estar en el Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, ¿sí? Claro. Ex ministra de Desarrollo Humano. Ex secretaria de Asuntos Indígenas. También, sí, claro, sí. sí. Y por otra parte, una mujer bien del palo, bien extremista, bien radical, como si se puede decir. Estamos hablando de Lourdes Navarro, que entraría al Consejo Provincial de la Mujer. Mire usted, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, porque el Consejo de la Mujer ha sido también
a lo largo de este tiempo otro de los puntos flojos, por así decirlo, tomando en cuenta de que se ha creado justamente en medio de una situación muy delicada, tomando en cuenta la violencia intrafamiliar, y no ha resuelto absolutamente nada. Es más, Jujuy lidera, digamos, los ámbitos y los números en cuanto a lo que tiene que ser, o en cuanto a lo que es la misma violencia, ¿no?, dentro de la familia. Así es, Jujuy es una de las provincias en encuestas que lidera muchas cosas. El índice de pobreza, los femicidios, las paritarias más bajas a nivel nacional. Es la provincia, de tránsito accidentes también. De tránsito, la provincia con más planes sociales, con más víctimas al volante, con diferentes causas en contra de los derechos humanos. Es más, hay otra vez leíamos ahí más o menos más de 50 violaciones a los derechos humanos. Claro. Bueno, esperemos que el Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas tome carta del asunto, ¿no? Así es, pero bueno, ahí tenemos los nuevos funcionarios, los nuevos apellidos, que la verdad que no, por ahí no tienen nada nuevos. Por ahí sí hablamos de Lourdes Navarro, pero bueno, Lourdes Navarro venía haciendo una tarea en la localidad de San Pedro. Bueno, es una militante del radicalismo con mucha antigüedad, digamos. Sí. Así que bueno, es una secretaría que la verdad, el que cae sabe que cae en un lugar, en un espacio que tiene totalmente colapsado ese sistema o ese botón antipánico que no funciona, digamos. Así es, entonces, bueno, a trabajar se ha dicho, porque el trabajo es bastante, será bastante duro y exhaustivo, y veremos cuáles son los cambios, los resultados, y seguramente muy pronto será el mismo pueblo el que de alguna forma esté pidiendo que esto mejore, ¿no? Así es. ¿Qué más tenemos, Fernando, para arrancar esta jornada, ¿no? Ya estamos ahí a 22 minutos de las 10 de la mañana. Sí. Vamos a seguir hablando de noticias locales, ¿le parece? Sí, cómo no, lógicamente. Y bueno, estábamos hablando de varias situaciones y hablando justamente de derechos humanos, de planes sociales, de gobiernos. Hay alguna manifestación del mismo gobernador, ¿no? Sí. En contra de los planes sociales. Y esto, no sé si será una moda, pero como que en el último tiempo han sido varios los funcionarios que empezaron a manifestarse en contra de determinadas situaciones, siendo que en el caso de muchos de ellos, incluido el mismo gobernador Morales, digamos que ha entregado una cantidad de planes bastante grandes, ¿no?, a gente de su entorno y de su palo. Y justamente al desarticular uno de los espacios sociales más grandes que existía en la provincia, uno empezó a preguntarse, ¿y dónde terminaron muchos de los militantes, esos sociales que tenía esta gran organización social? Porque la verdad que de un día para el otro desapareció esa militancia, y obviamente que estaba con subsidios o planes a nivel nacional. Y después uno que conoce Jujuy, que camina los barrios, nos terminamos enterando que muchos hoy son militantes de este gobierno, ¿no? Así es. O sea, pero mira, ¿qué dijo Morales con respecto a esto? Mire, acá justamente está, no sé si quiere que lo lea textual, pidió terminar con la joda, dice. Epa, mira, está medio enojado, parece también el gobernador, ¿no? No puede ser. Claro, no puede ser. Así que pidió terminar con la fiesta, con la joda en materia de planes sociales y hacer cirugía mayor, dice. Mire usted. Está con el bisturí en la mano, también parece. En el tema, y esto es al exponer en la 28ª Conferencia Industrial Producir Transforma, que realizó, bueno, ayer la Unión Industrial Argentina, el mandatario estuvo con sus colegas Arabela Carreras de Río Negro y Sergio Uñac de San Juan. Bueno, no sé si quiere seguir o continúo. No, sí, por ahí leía, me dice que el asistencialismo no resuelve la pobreza. Y yo creo que no sé si... No sé con qué cara lo dice, ¿no? La verdad que en una provincia donde la verdad los números
juegan muy en contra Sí. con respecto a lo salarial, todas esas cuestiones. Me parece que terminar con la joda, me parece que hay que terminar. Si terminamos con la joda, creo que se tiene que ser en general, ¿no? Claro. Estamos hablando también de los negociados que existen con muchas empresas extranjeras que vienen a la provincia, hacen sus negocios, se llevan el capital así en pala, en carretilla, y dejan un mínimo porcentaje a la provincia. Esos negociados también me parece que son parte de esa joda. Qué jodita también, ¿no? Jodita, muy jodita, es una jodonga, así que... Bueno, y justamente dice, ¿no? El asistencialismo no resuelve la pobreza, la política que resuelve la pobreza es la generación de empleo. Tenemos más del 40% de argentinos que son informales o no tienen trabajo y están con planes. Cuando en otro punto de la ciudad, en Autónoma de Buenos Aires, la unidad piquetera exigía nuevos ingresos a los planes sociales. Bueno, la verdad es que yo ahí voy a compartir con el señor Morales, que obviamente me parece que hay que tener una política de trabajo, hay que tratar de extirpar, como dice, esa cuestión de la ayuda nacional, del subsidio, en este caso los planes. Sí. Pero también si uno hoy va a trabajar a una empresa, hay que ver también cuánto te paga la empresa, porque muchos dicen sí, hay laburo para tirar para arriba, pero después uno va y termina laburando por 2 pesos. Y qué garantías también tenemos de trabajo, ¿no? Yo, bueno, viendo hace un par de semanas, digamos que el debate se había instalado en más de un canal de televisión, Sí. y salía como un reality show en uno de los medios, justamente la planera, que encima ya le habían apodado o entildado ese título, por así decirlo, y un empresario. Sí. Y el empresario en vivo, en un principio, le ofrecía trabajo a esta chica, ¿no? Sí. Donde primero le decía que le iba a pagar una cantidad, unos 100.000 pesos, suponete, al mes. Sí. Pero después de ofrecerle trabajo, resulta que le dice, no, pero llévame tu currículum a la empresa. Claro. O sea, si vos no tenés X determinada cantidad de estudios, de antecedentes laborales y demás, va a ser medio difícil que te tomen. Claro. Más allá de que te hayan ofrecido ese empleo al aire, ¿no? Y es lo que suele suceder por ahí en algunas reparticiones o algunas instituciones, por ejemplo de salud, ¿no? Que hay concursos, ¿sí? Que son obviamente a través de provincia, pero los concursos son cerrados. Sí. Entonces, ¿cómo haces vos, ¿sí? Si obviamente tenés un estudiante de salud, un estudiante de enfermería, ¿sí? Que está atravesando las últimas materias, o ponele que ya se recibió. ¿Qué pasa si tiene que ir a concursar por un cargo en un hospital, en un nosocomio? Pero uno de los requisitos del nosocomio para concursar en este concurso cerrado, Sí. porque la mayoría son cerrados, que hayas laburado ahí adentro. O sea, ¿cómo haces para entrar a laburar Si no laburaste antes. si no ahí, laburaste claro. antes? Lógico. Bueno, son cosas que por ahí uno dice, ¿no? Ahora, con respecto al tema de planes sociales, me parece que está bueno avanzar esto, me parece que tiene que haber un cambio, pero por ahí, hablando sobre la matriz productiva, creo que no está funcionando. Y hoy decir que hay más puestos de trabajo, por ejemplo, ahora que están construyendo lo que es el tren, que va a ser un tren Sí. turístico, que me parece que está bueno, digamos, pero hay necesidades más grandes. Sí. Me parece que apostarle a la cuestión de la construcción de la mejora de la urbanización, a la vía pública, digamos, me parece que ahí puede haber más rédito, ¿sí? Y este muchacho, este gobierno ha hecho desaparecer las cooperativas, ¿sí? Hoy podríamos tener muchas cooperativas laburando y urbanizando los barrios, haciendo el mantenimiento de las calles en Jujuy. Es es horrible la calle de Sí. Jujuy. Aquel que transita, aquel que camina, no solamente en auto, ¿sí? El que ve la calle, la verdad que es una vergüenza. Me parece que por ahí podría venir, sí, el tema de decir, bueno, demos fuente de laburo concreta, pero bueno, lo hagamos con una cooperativa, articulemos, veamos todo el chanchullo que han hecho todos los gobiernos, no solamente el intendente Chuli Jorge, todos los gobiernos, todos los municipios, pero bueno, tampoco podemos decir, no, ha crecido el empleo con un tren que va a ser para 150 personas, turístico y un recorrido mínimo, digamos.
Claro, totalmente, sí. Y un tren que en realidad venía siendo eje de su campaña y desde el principio del mandato, en febrero del 2016 era que decía que se iba a hacer el tren empezando de Volcán, y en realidad todavía ya estamos en 2022 y recién digamos que está activándose un poco esto, y a la vez bueno también podemos discutir el hecho de un tren para turismo y por qué no un tren que sea abastecedor justamente de elementos necesarios en medio de también estos procesos inflacionarios que sigamos dependiendo de los camiones que son contaminantes y son mucho más caros, por qué no volver al tren, ¿no? Pero bueno, realmente son procesos que pueden durar muchos años y hay que tener esa intención también política de emprenderlos, ¿no? Así es, así que bueno, veamos para dónde va a ir la matriz productiva, así que está funcionando, la verdad que yo por ahí no la veo, ¿no? O sea, así que bueno, sigamos compartiendo informaciones. Fernando, ¿le parece si seguimos hablando a nivel local? Bueno, como no, sí, vamos a seguir comentándoles acerca de distintas situaciones que están sucediendo a lo largo de la provincia. Y bueno, tenemos acá algo bastante feo, ¿no? Ya que hay llamas que murieron en Puesto del Marqués. Sí. Ahí ya en el norte, justamente, jujeño, con un montón también de necesidades y demás. Y encontramos que justamente ahí ya, casi antes de llegar a La Quiaca, encontraron más de 30 animales que son de un productor en plena puna y que fallecieron repentinamente. Según técnicos del INTA, realizaron la necropsia correspondiente para determinar los motivos y decían, o lo que se dice es que es a partir de parásitos esto, ¿no? Sí, estamos hablando de la muerte de más de 30 camélidos, ¿sí? Se puede decir, y técnicos del INTA y de Abrapampa viajaron hasta la puna para realizar la autopsia y determinar la causa justamente de los decesos de estos animales. Estamos hablando de Maximiliano Carabajal, médico veterinario, quien fue responsable de viajar al área de estos camélidos, ovinos y caprinos, en este caso en los camélidos, y justamente a la primera hora sí, se barajaba esto y se explicó que las causas de la muerte fueron por cuestiones de parásitos que tenían los animales. Pero bueno, llama la atención que hayan sido tanta cantidad, ¿no? Así es, 30 llamas, según justamente el veterinario, dicen que la causa de la muerte, según lo que detectaron, en la mayor parte de los animales es a partir de un cuadro de anemia gravísimo, y la causante principal de las muertes fueron por la alta población de parásitos que tenían estos animales. Según Carabajal, justamente, que destacó que esta magnitud de casos de muerte sale de contexto al no ser muy común. El miércoles, sigue diciendo acá el especialista, vimos a los animales muertos, realizamos la necropsia, extrajimos muestras y junto al equipo de INTA nos repartimos en función de las capacidades de los equipos. En la Facultad de Ingeniería se planteó la parte parasitológica, procesamos las muestras y nos dio positivo para parásitos. Así que bueno, es algo que es preocupante, ¿no? Justamente en una cantidad de animales tan grande y tan representativos en la zona también, ¿no? Me parece que llama la atención, ¿no? Porque generalmente estos animales siempre tienen un cuidado bastante grande, digamos, y es raro, ¿no? El tema de los parásitos, pero bueno, ahí el INTA también haciendo la ayuda, el aporte, bueno, para ver esta situación. Vamos a pasar a otra cuestión también, a otra noticia a nivel local. Y justamente hoy le decíamos que comenzamos una mañana donde por ahí no se ve tanto el humo. Anteayer se sentía bastante el humo acá en Capital. Hoy ya no es tanto, ya ahí el cielo está cada vez mejor, digamos, la respiración también está, para aquellos que sufren afecciones respiratorias, está mejor, digamos. Pero justamente estamos hablando de que habían encontrado a un hombre que había provocado un incendio en la ruta 66 y obviamente aparentemente lo que dicen es que este señor había recibido un pago por esto, ¿no?
Justamente estamos hablando de un hombre que fue detenido por haber provocado un incendio aparentemente de manera intencional sobre la ruta 66 entre Palpalá y Perico. Estamos hablando de un portal bastante interesante y que ayer en hora de la noche, más o menos a las 22:30, dio, ¿sí? Se informó a la central de bomberos que tomó conocimiento sobre una quema de pastizales en la vera de la ruta 66 con trayecto a Palpalá y Perico. Así es, bueno, este hombre de 41 años se encontraba a la altura justamente del palo marcado sobre la ruta 66. Por jurisdicción, la persona fue trasladada hacia la seccional número 21 para ser indagado y tras hacerle varias preguntas y revisarle sus pertenencias, el hombre tenía en el bolsillo de su pantalón un encendedor de color verde. Mirá el detalle, ¿no? Hasta el color del encendedor nos dicen acá. Al momento de ser indagado, la persona demostraba signos de nerviosismo, no pudiendo justificar su presencia en el lugar, pero luego confesó que fue el quien provocó el incendio de manera intencional por orden de otra persona que le habría dado dinero para iniciar el fuego. Bueno, no están diciendo quién es la persona justamente, pero muchas veces sucede o pasa esto, ¿no? Cuando uno va viajando en colectivo, a veces ves que están quemando pastos y que hay alguna persona ahí cerca, muchas veces controlando ese fuego, pero uno a veces no sabe cuál es la intencionalidad y decir, bueno, a veces para no cortar el pasto lo que hacen es ir y quemarlo, pero o sea, es una costumbre que hay que cambiarla, ¿no? Y son personas que muchas veces son pagadas para ir a hacer este trabajo, entre comillas, ¿no? Y vos sabés que hay que agregarle un dato más a esto, ¿no? El mantenimiento de las rutas y de los caminos, sobre todo, últimamente se ha visto, no solamente en este gobierno, ¿no? Se ha visto enmarcada en un factor que antes no existía. La invasión del pasto cubano, ¿sí? En la parte de las rutas, sobre todo en los costados, ¿sí? Hizo que los diferentes gobiernos, en vez de hacer un mantenimiento con máquinas, desmalezar, todo eso, están aplicando los famosos matapasto o matayuyo, ¿sí? Es a través de un proceso, un líquido químico que se esparce con agua mezclado con las mochilas hidrantes, y ese pasto o toda la vegetación que cae inmerso en ese químico muere. Sí. Al morir se seca y obviamente es de alto grado de combustión. Entonces también habría que ver esa parte, porque como vos decís, hay gente que quema por ahí por una cuestión de cuidar un espacio, entonces, y otra gente que utiliza estas cuestiones para ya sabemos qué. Sí, al fin y al cabo arma de doble filo, también lógicamente que tiene su costo a nivel tierra que no termina siendo la misma después de rociarle determinados productos químicos, y el hecho también, o sea, de que después necesitas hacer otro trabajo posterior, de última, si no es con máquina, empezar a agarrar el machete y trabajarlo de esa manera, ¿no? Ahí está, ¿ve? Hay otra fuente de trabajo. Claro. Pero bueno, vamos a hacer un breve paréntesis. 38 minutos de las 10 de la mañana. Volvemos nuevamente con Yucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes por Radio Chasqui Jujuy. Poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, ya es cosita de mi amor. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, ya es cosita de mi amor. Nunca digas que no, vidita, nunca digas jamás, bonitas son cosas del amor, vidita, cosas del corazón. Nunca digas que no, vidita, nunca digas jamás, bonitas son cosas del amor, vidita, cosas del corazón. Canción y bueno para cantar, canción y allá para bailar, canción y bueno para cantar, canción y allá para bailar. ¡Arriba!
a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, muchas cositas de mi amor. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, muchas cositas de mi amor. Son las 10:40. Temperatura 24 grados. Humedad 47%. Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Bueno, volvemos nuevamente al aire, 41 minutos de las 10 de la mañana y justamente estamos hablando de este 11 de noviembre, ¿no? Día de la Dignidad de nuestra Huipala. El 11 de noviembre los pueblos indígenas reivindicamos nuestro compromiso de defender nuestro símbolo ancestral, entre ellos nuestra querida Huipala. Ofrecemos una descripción de del significado que tiene este símbolo para los pueblos y recordamos y vamos a recordar siempre y vamos a remarcar esto: la huipala no es una bandera, es un símbolo ancestral. La huipala es de propiedad de los quechua, de los aymaras, de los guaraní y de todo el pueblo, quien se llaman así pueblos originarios. La huipala como emblema andina siempre fue cuadrada porque expresa la organización y armonía, la unidad y la igualdad del sistema comunitario y de la cultura andina. Así es, la palabra es la conjunción de dos palabras a su vez, y estas dos palabras son quechua y aymara. En el caso justamente de huipay, que es voz de triunfo usada hasta hoy en las fiestas solemnes y en actos ceremoniales. Lax, sonido producido por el efecto del viento, lo que origina la palabra lapaki, que se entiende como el fluir de un objeto flexible. Y juntando estos dos sonidos, el huipay laps, se obtiene huipala. La se perdió por un pronunciamiento fácil de la palabra, según lo que nos dice acá, y tiene también otros nombres como el lapacay, la pala, huipaila, huipala, sin la H intermedia, y esto es en Bolivia y Ecuador y depende de las regiones, ¿no? Así es, estamos hablando y lo remarcamos, la huipala no es una bandera, es un símbolo ancestral. Y vamos a ver qué significa cada color de la huipala, ¿no? Sí. En este caso hablamos del color rojo, representa al planeta Tierra, ¿no? A la capacha. Es una expresión del hombre andino y el desarrollo intelectual en la filosofía cósmica, en el pensamiento y conocimiento de los amautas. El color naranja representa la sociedad y la cultura y la expresión cultural, ¿no? El amarillo representa la energía y la fuerza del chamán pacha. Es la expresión de los principios morales del hombre andino. Es una doctrina del Pachacama y del Pachamama, la dualidad. El blanco representa el tiempo y la dialéctica. El verde representa la economía y la producción andina. Es el símbolo de la riqueza natural, las riquezas naturales, y de la superficie y el subsuelo. Representa tierra y territorio.
¿Usted continúa, Fer? Sí, tenemos también el azul, que representa al espacio cósmico, al infinito. El Araksapacha es la expresión de los astros y los efectos naturales que se sienten sobre la Tierra, la astronomía y la física, la organización socioeconómica, política y cultural, la ley de gravedad de las dimensiones y fenómenos naturales. Y tenemos también el violeta, que representa a la política y a la ideología andina. Es la expresión del poder comunitario de los Andes, el instrumento del Estado como una instancia superior, lo que es la estructura del poder, las organizaciones sociales, económicas y culturales y la administración del pueblo y del país. Estos colores se originan en el rayo solar al descomponerse del arco iris del color blanco, ¿no? Y se descomponen en distintos colores. Son los 7 colores del arco iris, el Kurmi, tomado como referencia por los antepasados nativos para fijar la composición y estructura de nuestros emblemas. Asimismo, organizar la sociedad comunitaria de los Andes. Bien, así que 11 de noviembre estamos hablando de una fecha muy importante, Día de la Dignidad de nuestra Huipala, nuestro querido símbolo ancestral. Recordemos, no es una bandera, es un símbolo ancestral. Así que bueno, hoy seguro van a estar habiendo algunas actividades en algunos ailos también de acá del Consejo de Pueblos Originarios de Yancamaki. Y así que bueno, estamos ahí a minutitos ya de terminar una nueva jornada, una nueva semana de Ñucanchi Cancunapa, y vamos a pasar a una noticia que es a nivel nacional, que la verdad que... Una noticia buena. Una noticia buena, tendríamos que cerrar con una noticia buena. Estamos hablando de la ley Lucio. ¿Escuchó de la ley Lucio, Fer? Una ley que puede ser muy importante de entrada y que tiene que ver justamente con muchas situaciones que vienen originándose desde hace muchos años, ¿no? Y tiene que ver con prevenir el maltrato infantil. Así es, estamos hablando de una norma para prevenir y concientizar sobre el maltrato y la violencia contra las infancias. Sí, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la llamada Ley Lucio, que tiene como objetivo la prevención y la detección temprana de la violencia contra los niños, niñas, niñes y adolescentes. Crea un plan federal de capacitación. La denominada Ley Lucio establece capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y funcionarios del Estado que entren en contacto con niños, niñas y adolescentes, que les permitan notar si estos son víctimas de abuso o agresiones. Así es. Bueno, muchas veces sucede que desde el colegio mismo es el docente el que comienza a darse cuenta de determinados signos de maltrato hacia un niño, ¿no? Y esta ley Lucio tiene que ver con capacitaciones obligatorias justamente tanto para docentes, para médicos y distintos funcionarios de Estado que tengan contacto con los niños, como para que se pueda detectar en principios que estén sufriendo algún tipo de violencia. Y viendo los 3 ejes de esta ley, ¿no?, que tuvo media sanción el día de ayer, estamos hablando del primer eje, que es la capacitación obligatoria para los especialistas. En este caso estamos hablando, como vos lo decías, para la detección, ¿no?, de indicios de víctimas de maltrato, abuso, descuido o abandono que puedan pasar desapercibidos, como cambio de comportamiento o los dibujos que realizan aquellos involucrados. El otro eje es la reserva de identidad. Se trata de una modificación de la legislación que apunta a preservar la autoría de los denunciantes de actos de violencia. Y por último, el último eje, las campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales. La ley establece una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas. Así es. Generalmente las leyes están inspiradas en alguna persona que ha sufrido alguna de estas situaciones y como para poder, digamos, cambiarla. En este caso, la ley Lucio está inspirada también en un nene que ha muerto, ¿no? Sí.
a partir de ser abusado sexualmente, asesinado a golpes por su madre. Esto fue en noviembre del 2021, hace un año, Sí. en La Pampa. La madre es Magdalena Espósito Valenti, pareja de ella, Abigail Páez. Era la familia que tenía, y el niño tenía como nombre Lucio Dupuy. Murió el 26 de noviembre como consecuencia de una golpiza en la que fue víctima dentro de la vivienda en la que residía junto a su madre de 24 años y su pareja de 27. Ambas quedaron detenidas inmediatamente luego del hecho. Así es, así que bueno, ahí tenemos esa media sanción. Ojalá que siga la viabilidad, siga su curso, y ojalá que tengamos una ley antes de fin de año donde garantice los derechos hacia los niños y a los adolescentes. Bueno, Sí. ya en los últimos minutitos tengo también otra buena noticia, Fernando. Sí. Estamos hablando de Qué que lindo. ya que se pide el agua, ayer por ejemplo vi muchos posteos del tema de la importancia del agua. Los amilantes están con todo, ¿no? Sí, a full ahí, si no llamando a la abuela Grillo también hay que la verdad que para que traiga la lluvia, ¿no? Estamos hablando de los pronósticos que aparentemente el día de hoy posiblemente dicen que hay una gran probabilidad de que llegue el querido líquido, ¿no? Así es, este fin de semana en realidad, entre hoy, mañana y el domingo, es donde tenemos más probabilidades de lluvia en nuestra provincia, en nuestra capital, y bueno, esperemos que así sea, porque la verdad que en estos días tuvimos muchísimo y estamos teniendo días muchísimo calor también. Sí. Y justamente estamos hablando de después del calor podrían llegar las lluvias a la provincia. Justamente estamos hablando de a partir de hoy viernes a la tarde están pronosticadas tormentas aisladas en la provincia y obviamente alrededor en las localidades aledañas, ¿sí? De igual manera las temperaturas están rondando por arriba de 30 grados y estas condiciones se mantendrían durante el fin de semana con gran probabilidad, o sea, un aumento de la temperatura para que llegue la lluviecita. Así es, se están dando justamente las condiciones para que esto suceda. Igualmente, bueno, tenemos que, no sé si decir esperar, pero hay que ver qué es lo que resulta, porque en medio de distintos debates también hay muchos que dicen que una lluvia fuerte recién va a venir en enero. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede ahora con las lluvias que vengan y que al menos sea un alivio, y lógicamente también en estos tiempos de sequía, en donde por otro lado también desde distintos entes están recomendando que se cuide el agua. Sí, justamente. Bueno, hay algunos que tienen la cuestión de baja presión, o por ahí algunos que no tienen suministro de agua. Hay lugares muy característicos, como puede ser Campo Verde, que siempre tiene esta situación. Llama la atención porque justamente el caño principal, o uno de los caños que alimenta esta zona, va para la parte de la viña. La viña nunca tuvo un problema ni de baja presión, ni mucho menos de falta de agua. Pero bueno, Campo Verde es uno de los barrios que sufre esa situación. Sí. Así que bueno, a cuidar el agua, ¿sí? Porque la verdad que nos hace falta justamente, y obviamente no hay lluvias, no hay muchas probabilidades de lluvia también, como decía. Se dice que en enero podrían llegar aquellas lluvias fuertes, o por lo menos más constantes, digamos. Claro, que eran las que teníamos en noviembre generalmente, o Sí. en diciembre. Sí. Justamente. Y bueno, vamos a hablar, cerrando el último temita. Ayer hubo una gran jornada en la provincia. Muchísima gente, sí. Muchísima gente. Y la verdad que yo veía, ¿no? Ya cuando empiezan obviamente a concentrar, ¿sí? Organizaciones sociales, comunidades indígenas, obviamente uno dice, bueno, van a confluir en un acto central en Plaza Belgrano, frente a lo que es la Casa de Gobierno. Bueno, es claro, digamos, el objetivo político, digamos, hacerlo en esa plaza y frente a la Casa de Gobierno. Pero ayer nos sorprendimos con
no se hizo en Plaza de Gobierno, en Casa de Gobierno o en la Plaza Central. En la Plaza Central había otra marcha, en realidad, de grupos piqueteros. Justamente estuve pasando por ahí, había mucha gente del Polo Obrero, donde se estaba reclamando, volvemos a lo que decíamos en un principio, acerca también de esta cuestión de planes sí, planes no. Pero volviendo acá a la Plaza de los Inmigrantes, donde se dio justamente en el anfiteatro, estuvieron reunidos los referentes de organizaciones sociales, sindicatos, de también centros barriales y una gran cantidad de sectores que se dieron cita justamente para este cabildo abierto del que se viene hablando hace bastante tiempo. Y tuvimos acá invitados incluso hace un par de semanas que nos vinieron contando de qué se trataba, ¿no? Ahora se dio cita en una plaza bastante grande y que se llenó de gente. Sí. Justamente estamos hablando de Néstor Martiarena y Carlos Martínez, que estuvieron presentes en nuestros estudios, comentándonos de este nuevo espacio político, una nueva herramienta, como lo dijeron, sí, justamente, que expresa el rechazo a la reforma constitucional que impulsó este gobierno, ¿sí? Y expone otras múltiples consignas de reclamo al gobierno de turno. La convocatoria fue el día de ayer, justamente 10 de noviembre, realizada por este espacio que denominado Multisectorial por la Democracia y los Derechos Ciudadanos, que suma a más de 50 organizaciones de Jujuy en busca de defender derechos y la institucionalidad en la provincia. Así que una plaza bastante colmada, estamos hablando de la Plaza del Inmigrante, como decía Fernando. Fue el punto de concentración en los espacios, en un acto donde se leyó un documento unificado sobre la reforma parcial de la Constitución jujeña, que la legislatura convirtió en ley. Dijeron que se simuló una participación democrática que nunca existió y la rechazaron por considerarla oportunista, innecesaria, costosa y con falta de legitimidad popular. Realmente podemos decir que son situaciones que han sido muy fuertes dentro de la provincia, y una gran parte de esta multisectorial también, digamos, que se fue generando a partir del tarifazo, ¿no? Del cual también veníamos comentando de hace un buen tiempo esta parte, y de muchos sectores que salieron a las calles justamente en contra de GESA, en contra de los entes reguladores y en contra del mismo gobierno, al haber sido de alguna forma, no sé si decir cómplices, pero haber permitido que todo esto haya sucedido, ¿no? Y bueno, uno de los puntos también que tiene este espacio es justamente lo que pasó, lo acontecido en Sucepi, ¿no? Sabemos que hay una posible causa judicial hacia los responsables de esta suba, de este incremento en la boleta de luz. Y qué bueno que nadie se hizo cargo hasta ahora, ¿no? Ni siquiera el mismo gobernador, porque se tiraron la pelota entre varios. Así que bueno, ayer justamente, como la verdad tuvo bastante llena la Plaza de Inmigrantes, hubo una oratoria por parte de muchos de los referentes, no solamente de organizaciones sociales, estamos hablando de partidos políticos, de comunidades indígenas, muchos espacios, ¿no? Totalmente, sí, hasta peones de taxi, hasta equipos de fútbol, según lo que estaban ahí anunciando las adhesiones, que además de los mismos de las mismas organizaciones que vos decías, que ya son más de 50 que están ahí unificadas en pos de, digamos, un proyecto también incluso político, ¿no? Para las próximas elecciones, es que están ahí justamente haciendo estas convocatorias que tienen mucha gente y que por lo visto también van a dar que hablar de acá en más, ¿no? Y fueron claros, ¿no? Justamente los invitados en nuestros estudios. Este espacio, esta multisectorial, también está trabajando para las próximas elecciones, donde la elección de constituyentes estarían adheridas, o por lo menos esos nombres y apellidos estarían adheridas a las listas de los partidos políticos y a las elecciones del 2023 en la provincia. Así que obviamente ahí entendemos el contexto.
Así que bueno, ya estamos ahí, últimos minutitos, nos despedimos, Fer. Así es, bueno, esperamos entonces que lleguen las lluvias como decíamos hace rato, un buen fin de semana para todos y nos estamos encontrando en la semana que viene haciendo la previa de un fin de semana extra large, ¿no? Extra large, así que bueno, ahí a preparar, bueno, aquellos que pueden viajar, aprovechen, aquellos que quedan en casa, acomodar, a descansar un poco también. Gustavo Ballesteros, Fernando González y Alejandro Mendoza, hoy en Ñucanchi Cancunapa, edición viernes 11 de noviembre. Nos estamos viendo, hermanos, hasta la próxima. Hasta encontrarnos, Tincuna Cama. Tincuna Cama. Taris pasus kukunai warmisitai munas kecai tutap uncai mas kakunai taris pasus kukunai warmisitai tangrai kulai nyatarim binai sovo kulai pasitai agrai kulai nyatarim binai sovo kulai si pasitai. Amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín.
Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Yo tenía para darte alegrías que entregarte, mil caricias para darte y mis manos a cuidarte. Yo tenía para darte. Me duelen tus palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Yo tenía para darte alegrías que entregarte, mil caricias para darte y mis manos a cuidarte. Yo tenía para darte.
jilguero, charango, poncho, sombrero. Cuando canto soy jilguero, charango, poncho, sombrero. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Para sufrir. Yo no he nacido para sufrir. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero. Libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. Y sincero. Lindo, moreno, soltero. Cuando me falta dinero, trabajo duro conseguir. Cuando me falta dinero, lo suficiente para vivir. Linda morena para dormir, lo suficiente para vivir. Linda morena para dormir. Para dormir. Linda morena